Hola a todos, saludos a todos. Ya sabes que soy Abraham García, que estamos aquí con nuestra clase semanal con el Rav Nathan Menashe y que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos. Si queréis contactarme, ya sabéis la página de Raíces Judías y raícesjudías.com con el guión en medio y allí tenéis un WhatsApp, me escribís y siempre contesto. Saludos, Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Todo bien, aquí seguimos con Baruch Hashem. ganas Muy bien. de empezar nuevo libro que tenemos esta semana, ¿no? Te viene el tercer Humash, el tercero, que es Baikra. Venga, pues vamos allá. Comparto la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a hacer así. ¿Te parece bien? Primero vamos a hacer por cuanto que terminamos el libro de Shemot, Sí. vamos a ver un resumen de Ujú. qué trató todo el libro de Shemot. Luego voy a entrar en Baikra y también voy a entrar en los temas de la peralla de Baikra, o de qué va a tratar el libro de Baikra y los temas, y ahí nos metemos En un en tema la concreto. clase de la peralla. ¿Está bien? Primero, Shemot Perfecto. es el segundo libro de la Torá, que es el que acabamos Sí, de terminar, sí, y los temas serían desde la salida de Egipto, desde la salida de Mitzrayim a la libertad, recibiendo la Torá en el monte Sinaí, o sea, después de las 10 plagas y salimos de Egipto y Dios nos lleva en el desierto, nos lleva al monte Sinaí y en el monte Sinaí recibimos los 10 mandamientos y la Torá, ¿está bien? Lo que sería la sí, entrega de la Torá es en el monte Sinaí. Luego, Moshe Rabenu sube ahí 40 días y Dios le quiere dar todo lo que tiene que ver con el santuario, con el Mishkan, ¿no? O lo que sería hoy sí, en día el gran templo. Y en el medio, en el interín, tenemos el problema del pecado del becerro de oro. Y por lo tanto, Moshe Rabenu tiene que volver a arreglar el tema. O sea, Israel tiene que hacer teshuvá, porque si no, ¿de qué templo vamos a construir? ¿Qué santuario vamos a construir si estaban haciendo idolatría? O sea, eso no puede existir. El pueblo hace teshuvá 100%, y de nuevo entonces se vuelve a lo que Dios quería comunicar al pueblo de Israel de construir el santuario. Las últimas perayot del Sefer Shemot es eso, es la construcción del Mishkan y ya está todo listo para tener el Mishkan. ¿Está bien? O el sea, como que Mishkan. ya está todo para inaugurarse. Igual esto de la inauguración va a quedar ahora para el libro de Baikra. O sea, ahora vamos a ver, o sea, entonces, Shemot sería salida de Mitzrayim, entrega de la Torah y Y construcción del construcción del santuario. Mishkan, ¿no? Del santuario. Ese sería el libro de Shemot. ¿Está bien? Está Muy bien, perfecto. Ah, muy bien. Ahora, tercer libro de la Torá es el libro de Baikra, y es un libro que toca mucho el tema del servicio en el templo. O sea, lo que había muchas cosas, pero también un tema central en el servicio del templo era el tema de los korbanot, que se traduce como sacrificios, que hoy en día nos cuesta entender de qué se trata, que vamos a intentar hoy, ¿está bien? Pero en el libro de vale. Baikra vas a tener como las dos primeras perashiot, va a hablar de todo eso. La tercera recién va a ser la inauguración, o sea, es todo lo que pasó en esos días que se iba a inaugurar el santuario, para allá Chemini. La tercera es Chemini, el octavo día, en el octavo día se inauguró. Y después tenemos todo este libro habla mucho de la santidad, de la pureza, de la impureza, de lo profano, lo contrario, porque es un tema del templo, que es lo que representa la santidad, ¿no? Como que es el palacio del rey, ¿no? Hashem en el palacio, Hashem está en el lugar, y está todo el tema de los sacrificios, que se toca también mucho en este libro. Por eso es un libro más, o sea, si Bereshit tenía muchas historias, y Shemot también, porque iba de acá a acá, en este tenés como más muchas leyes, ¿no? Hay muchas leyes Sí, en este libro. Pero también en este libro de repente tenemos una perashá que se llama Kedoshim, santos seréis, y que ahí habla de muchas misbot. También habla mucho de los Kohanim. Podemos decir que es un libro que habla mucho del sacerdocio, porque los Kohanim también tenían un montón de misbot específicas para ellos, porque eran los que servían en el templo. Todo eso se trata mucho en el libro de Baikra. Esos bueno, serían los pues temas, digamos, ¿no? ¿Está bien? sí, Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los temas de nuestra peralla, así como el libro se llama Baikra, la primera peralla se llama Baikra, ¿no? Como en Bereshit y Shemot, siempre. El nombre del libro también es el nombre de la primera peralla.
En el libro de Bereshit, la primera perashá Bereshit. En el libro de Shemot, la primera perashá Shemot. ¿Está bien? En De el libro de hecho, Bamidbar, siempre la de, primera perashá es igual que cosa. Entonces de vamos a hecho, ver. de hecho, Raf, Sí, los títulos de las sí, parashot, son siempre la primera palabra que hay distinta dentro de la línea, ¿no? exactamente. Y en la misma línea, la primera palabra del libro es el nombre del libro. Eso es correcto. Esa es la forma de Exactamente. poner título. Es una forma de poner título un poco distinta. Empezamos, Exacto. Raf, con los temas. Vamos a ver primero de qué trata nuestra perashá. ¿Está bien? Venga, vamos allá. Parashat Va'ikra. ¿Está bien? Libro Va'ikra, Parashat Va'ikra. Tema de nuestra perashá. Distintos tipos de ofrendas que puede traer el individuo en forma voluntaria, ¿eh? Porque vamos a ver, o sea, en forma voluntaria, ¿qué tipo de ofrendas si uno quería traer al templo podía traer? Tema número 1. Tema número 2, la ofrenda de Olá. Olá era un corbán que se quemaba todo, que podía ser de ganado bovino, ovino o aves. ¿Está bien? ¿Cómo Era, traduciríamos hola, Raf? Olá es que sube, de ascenso, De que se ascenso o eleva algo así, ¿no? completamente. Después tenemos, tercer tema, la ofrenda que tiene el nombre de minja. Puede ser aún de productos vegetales. Minja podía ser con harina, por ejemplo. No era como los otros que eran de animales. ¿Está bien? Minja, tipo de corbanot de minja. Después tenemos un cuarto tema, ¿no? Sí, Corbanot que tienen el nombre de Shelamim, que viene la palabra shalom, ¿no? Como paz, completos, ¿no? armonía. ¿Por qué Ah, se llama Shelamim? O completo, o Shalem. Pero es una parte se ofrenda, la mayoría se come. ¿Está bien? O sea que no era que se quemaba completamente como la ola. El Shelamim vale. no. Parte se quemaba y parte los Kohanim comían o a veces las personas que los traían. ¿Está bien? Este Shelamim puede ser de ganado bovino o de ganado ovino. Muy bien. Quinto tema. Distintos tipos de ofrendas que el individuo debe traer si cometió algún error. Fíjate que antes empezamos por voluntarias. No hablamos de errores, de pecados, sino sacrificios voluntarios. Ahora empieza distintos tipos si la persona se equivocó en algo. ¿Qué corbán tenía que traer? La ofrenda hatat. Hatat viene de la palabra het, ¿no? Transgresión, error. Cuando comete algún pecado grave sin querer. ¿Está bien? Algún pecado grave sin querer, sacrificio se llama hatat. Luego, este tipo de ofrendas son fijas y solamente depende de su estrato social. O sea, son tipo de corbanot que dependía de quién lo daba. Si es un sacerdote, tenía que traer este tipo de corbán. Si era un sabio, un jajam grande, este tipo. Si es un líder del pueblo, o si se trata de un individuo común. Según el estrato social, el corbán que tenía que traer. Digamos que sí, obvio que se exige de una persona que es líder que se comporte más, ¿no? Y si una persona pecó, era más grave. Y por lo tanto, el corbán que tenía que traer a lo mejor era más valioso, porque para que le duela un poquito más, porque él se tiene que cuidar más, por ejemplo. También este tipo de ofrenda puede verse modificada en ciertos pecados, dependiendo del poder adquisitivo del que ofrenda. Cuanto más dinero tiene, más grande debe ser la ofrenda que debe traer para espiar. ¿Está bien? A veces había, creo que Oleve y Oreb, sube y baja según el nivel adquisitivo de él. O sea, si no podía, no podía, entonces le pedía algo menor. Y Pero si Raf, podía, esto se fijaba, ¿quién lo fijaba? ¿Lo fijaba el no, individuo o lo esto fijaba? fijo por la Torá, esto se fija por la Torá. La Torá misma ya fijó, en este caso, este tipo de corbán, en este tipo de corbán. Y Vale. también, obvio, los jajamín podían fijar en qué nivel estaba esa persona y si de verdad no podía, entonces entra en este. Si de verdad puede, entra en este. ¿Está claro? O sea, si no podía, no podía, a veces era como un corbán de harina, que era algo vegetal, que eso costaba mucho menos, ¿no? Para un pobre, por lo menos. Y tenemos
el último tema de la Perashá es una ofrenda que se llama Asham. No Hatat, el anterior, Asham. Sí. Asham viene a veces de cierta culpabilidad. Asham es culpable, digamos, en hebreo. Cuando se beneficia de algo que es sagrado. Cuando la persona tenía que traer este corbán, es algo que era sagrado y no podía tener beneficio de eso, porque era para el templo, y él tuvo cierto provecho de eso y estaba prohibido. Entonces, si él hizo, tenía, y después fue sin querer, obvio, o hay que ver hasta a qué nivel, tenía que traer un corbán Asham. Por Cuando tiene ejemplo, duda, pongo un ¿eh? ejemplo, por ejemplo, a ver si Se podemos tener un benefició de ejemplo. algo que era sagrado, que era algo consagrado para el templo y no se podía usar, y tenían que entregarlo, y él fue y lo usó, ese animalito para él. Pero ya había sido como consagrado, Consagrado. no se puede usar. Vale, vale. O hay otra posibilidad, cuando tiene duda de que cometió algún pecado, ¿está bien? Por ejemplo, por robo. Hay dudas si hubo pecado o no, al final hubo robo o no. Ante la duda, debía traer un corbán también. ¿Está bien? Hay que ver el Vale. caso. Ahora no entré en detalle, Y habría que ver el también se caso. llama, este del robo también se llama También Asham. Asham, también se llama Vale, Asham. O sea que el Asham no perfecto. era solamente por un tipo de cosas, había varios tipos de Asham. ¿Está bien hasta acá? Sí. Estos temas son los que va a tratar la primera Parashat Vaikra. Después va a venir Parashat Tzab la semana que viene, que también tiene otros tipos de korbanot. ¿Está bien? Pero en esto ya se tocó el voluntario, se tocó el minjá, el shelamim, se tocó el hatat, se tocó el asham. ¿Está bien? Sí, Bueno. Raf, si tuviéramos que decir clases de un número, ¿hay un número No, es para medio las más clases? complicado. Después a lo mejor vemos, pero cómo se divide. Porque a veces son como un campo de korbanot y ese se divide, se subdivide, entonces más complicado. ¿Está bien? Vale, vale, Pero si perfecto. querés, mira, tenés los que se queman completamente y los Es el que aula. y los que se interviene y Sí, como un se quema trozo, ¿no? parte y parte se come. Shelamim. Eh, pues déjame ver, a ver cómo traía Vale, Hatat y allá, vale. es como, muy bien. Ok, bueno. ¿Cuál es el tema que quiero ver hoy? Y este va a ser el tema. Vamos a plantear la pregunta para que quede bien clara. ¿Está bien? Sí. Eh, Hoy en día, cuando llega este Humash y estudiamos todos estos temas de los sacrificios, como que nos cuesta entender esto, porque primero que Dios no necesita nada, ¿está bien? Y el tema de dar sacrificios de animalitos suena medio como muy anticuado, como algo muy raro, como algo de la prehistoria, ¿no? No suena, no sé, en el mundo moderno, ¿no? En el mundo moderno suena algo raro, esto de Sí, traer y sacrificios. como que se le hace daño a los animales en muchos sentidos. Claro, y pobrecito, ¿y qué culpa tiene el animalito? Y es verdad, el animalito no tiene ninguna culpa, es algo porque la persona. Entonces, entonces, la pregunta va a ser siempre. Yo sé que tengo un montón de misbot en la Torah que tiene que ver con sacrificios, como bien estábamos hablando antes, ¿no? Si es una Sí. misbah, hay misbot, pero es raro, la pregunta es, ¿hasta qué punto Dios quiere eso? Bueno, pero si es una misbah, pero eh, ¿cómo entender cuál es el objetivo de todo esto, de los sacrificios? ¿Entendés? El objetivo, el por qué, es si es un ideal, o sea, no sé, tengo la misma de ponerme el tefilín, tengo la misma de decir el Shema Israel, tengo la misma de cumplir Shabbat. Bueno, claro, son ideales que Dios nos están dando. Bueno, así mismo hay misbot de dar corbanot. Entonces también es como un ideal de misbot que te conectan con Dios. O vamos a ver si hay una segunda opción. ¿Está bien? Esa es la pregunta. Vale, venga. Esa era. O sea, acá el título, pero hay que tener cuidado, es, ¿los sacrificios son algo bueno en sí mismo? Como que algo que Dios quiere de, en principio, o, segunda posibilidad, hay que tener cuidado como lo decimos, Sí. como que la Torá lo mantuvo. Era algo normal en la época antigua, el tema de los sacrificios, y como que Vale. la Torá lo mantuvo y lo mantuvo, pero como que lo toleró, como que, ¿en qué sentido tolerarlo? Lo mantuvo, pero no está en el nivel 1, sería el nivel 2, ¿entendés? Tolerar sería, está bien, es misbah, es precepto hacerlo, pero era porque era una necesidad y las personas necesitaban algo así, entonces hay que mantenerlo.
La pregunta es si eso respondería a hoy en día, porque si es algo del, ¿no? O sea, O si es una quiere decir, o si es una quiere- necesidad humana para conectarme con Dios, dar sacrificios, por ejemplo, eso. No sé, o sea, si era ¿entendés? algo que era una tradición y que pertenece a la coetaneidad de la Torá, ¿no? Del momento, o si Exacto, realmente haría falta hacerlo ahora y la Torá es exacto. eterna, ¿no? Y es Claro. algo que nos está Sabemos que la Torah diciendo es que es. eterna y si esto se mantiene, está dentro de las 613 misbot, tiene que haber cierta tiene que ser eh, eterno. Pero por otro lado, habría que ver si también en las 613 misbot, eso habría que ver si se puede dividir en dos grupos. Eso vamos a ver. ¿Está bien? Vamos a analizar. Entonces, vamos a empezar. El gran dilema que se presenta cuando se analiza el tema de los sacrificios es este. Esto es un precepto que posee un objetivo por sí mismo, ¿no? O fue una Sí, costumbre primitiva que la Torá la toleró y la mantuvo. Esa es la sí. pregunta del millón. ¿Está bien? Para sacar una conclusión correcta sobre este tema, vamos a tener que dilucidar y ver los pesukim, ¿no? Vamos a ver, sacar conclusiones de la Torá y sacar conclusiones de los profetas y de los sabios, ¿no? Ese es el orden, ¿no? Torá, profetas, sabios. Exacto. Ok. Luego que la Torá nos relata acerca de todos los utensilios del santuario, ¿no? Porque en Terumat Tetzaveh, ¿no? Moshe sube 40 días y Dios le dice que hay que construir el santuario y cuáles son los utensilios. Lo primero que nos menciona la Torá será acerca de los korbanot, los sacrificios que debían hacerse en el tabernáculo. O sea, se habló de todos los utensilios y enseguida después de eso me habló y ahora en el templo se tiene que hacer el korbanot, parecería como que hay un ideal, ¿no? Porque Dios me lo está pidiendo, ¿no? Dios me está De diciendo que hay que hecho, hacer esto. Rap, yo iría un poco más atrás y diría, la conexión más alta del pueblo con Hashem fue en el Sinaí. Para guardar Sí, esa conexión tenemos el Mishkan y parece como que los Korbanot vienen a colación también como de mantener esa conexión tan fuerte, ¿no? Por el orden. correcto. La pregunta va a ser si, por un lado, o sea, si Corbanot es sinónimo de todo el Mishkan, o puedo hablar del Mishkan con los utensilios y lo que representan, y además los Corbanot. O sea, la pregunta es, ¿santuario So- sinónimo Corbanot o son dos temas que se hacen en el santuario? ¿Entendés? Porque a lo mejor en el santuario también tenés muchos oficios. Tenés el tema de, tengo la menorá, que hay que encenderla. los Tengo el panes, altar que hay que poner incienso. Y los tengo el panes altar que de hay que cambiar. afuera, el que está en el patio, que hay que hacer sacrificio. Pero son distintas cosas que se hacen en el santuario. O sea, no estoy, obvio que estoy diciendo, Dios quiso que haya un santuario, 100%, porque, y lo veo como súper en principio, idealmente. Ahora, de los oficios que hay en el santuario, vamos a analizar. ¿Está bien? Entonces, Raf, la pregunta sería, ¿son imprescindibles los Korbanot para que Claro, haya Mishkan? claro, ¿O se puede claro. tener Mishkan Pero sin pará, Korbanot? del momento que es una misma de las 613 misbot, como que no tengo mucha opción para Opción. decir que no, ¿no? Porque es una misma. Pero, pero vamos a ver si también en la misma pueden haber dos niveles. ¿Entendés? Eso es lo que quiero ver. Vamos a ver. Venga, vamos. Luego de que nos relata acerca de los Corbanot, ¿está bien? Está en la Asperayot de Terumay Tetzabeh y también en Bayaquel Pecude. Luego de que nos relata acerca de los Corbanot, concluye con 3 versículos que nos hablan de los 3 objetivos del santuario. Vamos a ver, tenemos 3 versículos con objetivos del santuario. Uno, me reuniré allí con ustedes. Es por eso que uno de los nombres del santuario será la tienda de reunión. Está bien. Objetivo del santuario, reunirse con nosotros. Como que Dios se comunica con nosotros, ¿no? Muy bien. Esa reunión hay que ver cómo se describe. No puede ser que la reunión sería la profecía o que Dios me dice lo que tengo que hacer. ¿Entendés? Punto 2. Moraré dentro del pueblo de Israel. ¿No? Es por eso que uno de los nombres del santuario será Mishkan, de ahí viene la palabra Shejinah, que Shejinah es como donde está la presencia, la morada de Dios. Entonces acá el santuario representaría el rey, el lugar del rey. Como que me conecta más porque, obvio que Dios no tiene ningún lugar, pero representativo. ¿Está bien? Uno es tienda de reunión, otro es la morada, donde vive, donde Dios está,
Hay otro, tercero, y será santificado con mi presencia. Es por eso que uno de los nombres del santuario es Mikdash, de Kadosh, será santificado. O sea que es un lugar que, elevado por sobre lo material, que me conectan en lo espiritual. ¿Está bien? Hasta acá veo tres objetivos del santuario. ¿Está bien? Uno, me reuniré, otro, moraré, y será santificado con mi presencia. Está bien. Raf, La y verdad, el primero, en estos tres objetivos, ¿se subraya el tema de los sacrificios? No, ¿no? ¿Dijo no, algo de los sacrificios? ¿Está bien? no, ¿Hasta acá? Ah, mira, es interesante. En el nombre que se le da al objetivo del Mikdash, hay muchos nombres re interesantes y re lindos, pero no se recalcó el tema de sacrificios. Está bien. Sigo. Raf, una pregunta antes de que sigan sobre esto. ¿Me reuniré allí con vosotros en hebreo? ¿Cómo sería? Porque moraré, Shejinah, seré santificado, Mikdash. ¿Y el Eh, primer nombre, que lo ha dicho también? Benoadti leja llama. Noadti. O el Moed. ¿Te acordás de Olmoed? Tienda de reunión. Me Vale, reuniré vale, contigo allí o con ustedes. perfecto. Sí. A lo largo de toda la Biblia, de todo el Tanaj, veremos opiniones que aparentemente se contraponen en cuanto a los corbanos, sacrificios. Vamos a ver, que aparentemente se contraponen. En algunos versículos se refleja claramente que es algo que la Torá ve con buenos ojos y aspira a ello como un ideal. Si yo veo que la Torá me dice, quiero que hagas esto, estás ordenado a hacer esto, yo lo veo como que Dios quiere. Entonces Dios quiere que lo haga, ¿no? Como una actitud alabable, digna de llevar a cabo. Está bien, hasta acá tengo un montón de versículos que aparentemente yo voy a decir, mira, acá hay algo, puede ser que yo no lo esté entendiendo, pero de esta manera cuando hago estos corbanot, hay una super cosa de espiritual y una super conexión con Dios, puede ser que vos no lo entiendas, pero es así, es algo místico, esotérico, pero es así funciona. Alguien te puede explicar así. Bueno, vos no conocés el secreto de los corbanot, porque vos querés explicarte todo racionalmente, pero hay cosas así espirituales que haciendo Que ese no. corban te conectan. Pasa esto, ok. O sea, y no Pero a nivel, sabemos, no suena tipo mágico, porque no lo estoy explicando. ¿Está bien? Bueno. ¿vale? Por otro lado, encontraremos versículos. Es la botella de agua. Por otro lado, encontraremos versículos cuyo significado claro y literal es que todo lo concerniente a los corbanot no es una actitud a la cual la Torá aspira, sino más bien una actitud humana de aquella época que la Torá va a tolerar. Interesante ver a ver Pesukim así, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿está bien? Porque hay para los dos lados. O sea, en algunos Pesukim vas a ver, especialmente los profetas, que vas a ver que dice, bueno, es verdad que Dios quiso esto, pero no como algo, como lo más ideal. ¿Vamos ejemplos? Ejemplo de la primera postura. O sea, la primera postura sería que Dios quiere esto. Dios quiere que hagamos Corbanot, es lo que Dios nos ordenó. De esta manera hay una reconexión con Dios y algo súper espiritual. Parashiot como Terumá y Tetzabé hablan todo del santuario. Entonces yo veo cómo ves, Dios quiere esto. Parte de Kitizá habla del santuario, Dios quiere esto. Vayaquel Pecudé, las últimas dos Parashiot que leímos, hablan todas del santuario. Es verdad, y que le estoy haciendo, como que estoy trayendo una prueba, pero todavía no es la prueba sería, mira, acá tengo arriba de 440 versículos. No me podés decir que esto es algo de última o a lo mejor Dios lo tolera con 440 versículos. Si hay 440 versículos es algo muy grande para la Torah, porque le dedicó 5 parashotas en Shemot nada más. No estoy hablando de Baikra. Pero Raf, cuando nombra 440, ¿son al Mishkan o a los sacrificios? Exacto. Vos podés retrucar ahora. Para, yo como que estoy defendiendo la teoría. ¿Qué me decís que no es un ideal? Entonces, ¿por qué tengo tantos pesukim en el libro de Shemot del santuario? Como que estoy Vale. defendiendo, ¿ves que es ideal? Dios quiere todo esto. Es verdad que uno puede decir, pará, es lo que dijimos antes. Pero hay que dividir, hay que ver santuario, hay que ver sacrificio. Pero uno agarra como la palabra santuario como que es sinónimo a corbanot. Pero como bien decís vos, no es exacto lo mismo, ¿no? Vale, Esperá, ok, vamos a ver. vale, ahora lo Pero entiendo. a nivel, uno te podría defender así la teoría. Mira, en el libro de Shemot tengo 5 operaciones.
4,5, que nos hablan del santuario, y la labor que en él se hace, entre ellas los corbanot. Es verdad, entre ellas los corbanot. Nos insinúa entonces que dentro de ese todo es importante. De lo contrario, no dedicaría tantos versículos. Más aún, casi todo el libro de Baikra tiene como tema central el tema de los corbanot. Ahí sí no puedo decir no. Tenés todo un libro entero, casi el que vamos a estudiar ahora, y el tema central es corbanot. Así que es algo como que Dios toleró. Entonces, ¿para qué tengo un libro entero? Medio De raro. acuerdo. Vamos a la Torah oral. El Mishneh Torah de Rambam, que contiene toda la Torah oral, o sea, tenés el resumen de toda la Torah oral en el Mishneh Torah. Está compuesto por un total de 14 tomos. ¿Está bien? O sea, tengo toda la Torah oral en 14 tomos. De los 14, 3 es bastante. Hablan de tema de Corbanot. No sé, tenés más de un 20%, ¿no? ¿No? 3 de 14. Habría que Entonces, hacer el cálculo. Pero vale, sí. no, sí, 3 Un de 15 poquito más. sería el 20%. 3 Sí, del 15 sería correcto. el 20%. Sí, ¿Un sí, poquito no, más? sí. No me puede decir que no es importante. Está bien. Lo de la Torah escrita me dijiste, Shemot, todavía te puedo cuestionar porque es santuario, Corbanot. En Baikra, medio difícil. Tenés todo el libro de Baikra casi. En Torah oral tenés 3 tomos de 14. Voy a número de misbot. De las 613 misbot, Sí. 613, 176 tienen que ver con temas de Corbanot. Wow. Es un montón, ¿no? Sí. Es un montón. 176 misbot. Es decir, casi un cuarto, ¿está bien? O más de un cuarto. Bueno, hay que hacer la cuenta. 170 por 4. 28%, Claro. más de un O cuarto. sea, más de un cuarto de los preceptos tiene que ver con este tema. Es un montón. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Sigo defendiendo la teoría de que los Corbanot es un ideal. Tantos detalles y preceptos nos vienen a recalcar que no se trata de algo que la Torá toleró, sino más bien se trata de un asunto que es muy importante para la Torá. O sea, para Dios, para la voluntad de Dios, es muy importante que este tema se cumpla, porque este tema debe ser objetivo en la creación. Por algo hay tantos preceptos. Es por eso que le va a dedicar tantos mandamientos y tantos pormenores. Está bien. Bueno, hasta ahora me convenció que sí es importantísimo. Vamos al otro campo. Nos vamos al otro lado, ¿no? Argumentos para la segunda postura. La segunda postura diría que es verdad que es importante, pero no lo más. Es como que hay más importante y hay menos. Y como que la Torah está bien, lo aceptó, pero no es el súper. A ver, dame un ejemplo. Una. En los 10 mandamientos, que fue la base del pacto entre Dios y el pueblo, no figura ningún mandamiento que tenga que ver con los corbanot. Buen argumentito. 10 mandamientos, es la Constitución, de ahí sale todo. Ahí, Corbanot ni lo tocó. Ni se puede estirar de ninguno de los mandamientos para decir que era Corbanot. Pero ahí, no, sería tirado de los pelos. Pero no, literal no. ¿Te acuerdas cuando hicimos la clase de los 10 mandamientos? Sí. Si querés, dice, no servirás a otros dioses. Pero acá tendrías que poner que servirás es a través de Corbanot. Podés decir que servir es rezar. También puedo verlo más, ¿no? Vale. No dice literal. Después vamos a ver si encontramos algo. A lo mejor literal, o a lo mejor sí, vamos. En los 10 mandamientos aparentemente no hay nada. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que los tenemos como ideal de personas, ¿no? Muy bien. No encontramos casi ninguno, no digo que nada, pero casi ninguno que ofrece Corbanot. O sea, tengo varias veces que dice que Abraham construye altares, pero no dice que hizo Corbanot. Dice que Isaac construye un altar. O sea, no digo que nunca, Vamos a ver en cuál. A excepción de una sola vez con Abraham en el sacrificio de Isaac, y pero también, eso era una sí. prueba de Dios. Y en vez del sacrificio, entonces como no fue Isaac, puso un animalito. Y también con Jacob, antes de bajar a Egipto, al encontrarse con su bien amado Yosef. Ahí también vemos que Jacob baja a encontrarse con Yosef y hace Corbano. Pero igual, no es tanta cantidad, ¿no? No es tanta, pero ¿y el pacto entre las partes de Abraham? La pregunta, bueno, hay quien va a decirte que eso es como Corbanot y hay quien va a decir que eso es algo más
que viene a representar algo simbólico, ¿no? Corbanot. Está bien, si agarro el pacto de las partes, si lo agarrás como Corbanot, sí. La pregunta es si ahí se ve literalmente que son Corbanot o es como que estás haciendo un pacto y esto representaba algo simbólico. ¿Está bien? Tienes razón, Ok. tenemos la de Abraham, que fue no en principio idea de él, sino después que Dios le pidió una prueba, entonces quiso hacer algo por si acaso. Por la de Jacob, y tengo esa de que vos me decís que, pero ahí no dice la palabra Corbanot. ¿Está bien? Pero también Raf, cuando Abraham le dice Dios que le lleve al hijo, parece como que estaba muy metido dentro de la sociedad el hecho del sacrificio, ¿no? Pero primero era una. Bueno, claro, sí, eso sí podés traer, pero entonces podría decir, mira, eso era clásico en esa época y por eso fue así la prueba. Te puedes explicar así, lógicamente. No como algo súper estelar y súper idealista, sino esa era la manera como se expresaba algo, entonces por eso es lo que le pidió. Vale. Mira esta. En los profetas abundan los versículos en donde expresan el repudio de Dios hacia Corbanot. Acá eso es algo raro, ¿no? Porque un profeta no va en contra de la Torá, ¿no? Shmuel, capítulo 1, 15 al 22, en donde el profeta le reclama al rey Shaul. ¿Te acordás que Shaul tenía que destruir a Malek, ¿no? Y dejó al rey y dejó a los animalitos. Pero tenía que haber matado a todo a Malek y los dejó. Entonces viene y Dios le dice, pará, pero eso no es lo que le pedí. Entonces va y le recrimina Shmuel a Shaul. Dice, cito, ¿acaso el Eterno se complace en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Eterno? Oh, mira, ¿acaso Dios quiere holocaustos como que lo obedezcas? Vos tendrías una pregunta que pará. Pero si a veces Dios me dice que haga sacrificios, entonces, no entiendo, es lo mismo. Pero acá dice, ¿acaso Dios quiere holocaustos como en la obediencia a la voz del Eterno? He aquí que obedecerle es mejor que sacrificar. Y escuchar su voz es más preciado que ofrendar al mejor de los carneros. Acá tenés un paso como que te dice que es mejor escuchar a Dios que hacer sacrificios, ¿no? Hay que Sí, contestar el versículo, ¿no? Porque el versículo este tampoco puede contradecir la Torá. Pero ¿entendiste el versículo, no? sí. Porque ¿qué había dicho Saúl? Dejé los animalitos para que le hagamos sacrificios a Dios. Y entonces Shmuel le dice, pero eso no es lo que Hashem quería. Como que Hashem quiere. No, Hashem quería que vos obedezcas y hagas esto. ¿Para qué dejaste los animalitos vivos? ¿Verdad? Irmiau, Jeremías, capítulo 7, versículo 22. Mirá este paso, fuertísimo. Porque yo no hablé a vuestros padres, no le hablé a vuestros padres, ni les ordené en el día que los saqué de la tierra de Egipto, con respecto a ofrendas o sacrificios, sino que esto es lo que les ordené. Escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, andaréis en todos los caminos que yo os ordeno para que os vaya bien en todo. ¿Qué pasó que no? Dice que Dios, cuando salí de Egipto, nunca me ordenó que haga sacrificios. Ah, entonces, ¿qué me ordenó cuando salí de Egipto? Que lo obedezca y que me acerque a él. Entonces vos vas a decir, pero ¿cómo dice que nunca lo ordenó? Si después en el libro de Baikra vienen todas las órdenes. Sí, verdad, suena un poco raro, La ¿no? pregunta, pero fíjate, dijo, mira, apenas saliste de Egipto, yo no te ordené esto. Por algo no te lo ordené. O sea, como que no es lo más importante, por eso no te lo ordené. Algo así, ¿entendés? Parece lo que dice Yeshayahu. No, Irmiau. Hay que contestar el paso de Irmiau también, ¿no? O sea, en el paso de Shaul dice, compara obedecer a Dios con Corbanot y dice, obedecer a Dios es lo importante, Corbanot no. En Irmiau dice, no te pedí esto cuando saliste de Egipto. ¿Está bien hasta acá? Sí. Y Yeshayahu, Isaías, capítulo 1, versículo 10. ¿Para qué me sirven a mí tantos sacrificios que hacéis? Dice el Eterno. Harto, mirá este paso, harto estoy de carneros y sacrificios. No me complazco con la sangre de toros ni de ovejas, ni de muchos cabríos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha requerido eso de vuestras manos? No traigas más oblaciones
ofrendas abominables son para mí. No se entiende nada, ¿no? Porque voy a decir, pará, y Yeshayahu está, no entiendo. ¿Cómo Yeshayahu Es dice que, esto? es Si la que Torá con... dijo, pará, pero yo quiero buscar una respuesta que se Vale. vea que no se contradice, ¿entendés? Pero para eso hay que entender lo que dijo la Torá y hay que entender lo que dice Yeshayahu. Aparentemente Yeshayahu está diciendo, no quiero esto, no quiero. Abominables. O sea, ¿cómo va a decir que los corbanos son abominables? Si Dios dijo que hay que traer corbanos, pero es lo que está diciendo de Yeshayahu. ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿Quieres intentar dar la respuesta? Espera, todavía no des la respuesta. Vamos a ver. Yo te voy a No, decir. no, 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 no se me ocurre la respuesta todavía. Lo que sí quería decir es que como estamos sacando la frase del contexto en donde están pasando las cosas, queda un poco la frase suelta, pero Está porque no bien. sabíamos No, exactamente pero, qué era lo que pero no, no, pasaba, no, pero no es que son pesuquín en el medio de la nada, ¿eh? Son pesuquín del Pere que de verdad que están diciendo esto literalmente, que no quiero que estos corbanos que ustedes me están trayendo, es verdad, que al ver el contexto en general va a ser parte de la respuesta, espera, es vale, verdad, es. vale, de acuerdo, ok. Pero son Seguimos. pesuquín del Tanaj que aparentemente critican a los corbanos, ¿está bien? Teilim, Teilim 50, Pasuk 9. No tomaré ningún novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus rebaños. ¿Por qué? Porque mío es todo animal de la tierra. ¿Qué vos pensás que me estás dando algo? Eh, Si Dios no me está dando nada. O sea, como que acá hay una creencia de que yo le estoy dando algo, ¿ves? Esto es lo que está criticando. A ver, de los textos de Rambam, aparentemente se entiende claramente. Ahora, Rambam habla mucho en el Morene Bujim, en el Guía de los Perplejos, sobre el tema del sentido de los corbanos. ¿Está bien? Le dedica muchos capítulos. A ver, de Rambam, aparentemente se entiende claramente que todo lo que tiene que ver con los corbanot es algo que fue legislado por la Torá como un instrumento de lucha contra la idolatría. Oh, interesante. O sea, Rambam me explica un montón de temas de los corbanot, como diciendo, ¿por qué así y por qué no así? Porque los idólatras hacían así, y nosotros hacemos lo contrario. O porque porque este animalito era como un dios para ellos. Entonces queremos mostrar que eso no es un dios, como el Corban Pesas, ¿te acordás? Sí, hay un montón de misbot que Rama me entiende la mentalidad idolátrica que había en ese entonces, y si entenderíamos cómo pensaban, entenderíamos por qué esta misma es así, porque eso va en contra de eso, o sea, en contra de la idolatría, para luchar contra la idolatría. Pero hay algo más. Servir a Dios, no como hacen los idólatras. Es por eso que los corbanot hay tantos detalles, justamente para que los corbanot no sean de la manera que hacían los idólatras. Podríamos preguntarnos, si es así entonces, en vez de decirme que lo haga, pero que lo haga así, podríamos, ¿por qué no evitar? O sea, si Dios quería, en verdad no era algo ideal, Dios hubiese dicho que no lo hagamos más y listo. ¿Por qué no evitar de todos los corbanos? A esto nos responde Rambam, que para los seres humanos de aquella época era esta la forma normal de servir a un ser elevado. Es como que si la Torah hubiese dicho, ¿sabes qué? No hace falta todo esto, entonces a mí se lo hubiese dicho, no, ¿cómo no? Entonces esto no significa cómo nos servir a Dios. acercamos a Dios, ¿no? Claro, si esa es la manera clásica de servir a Dios, ¿cómo me lo vas a sacar? Si vos me lo sacás, me sacás todo mi ideología de cómo se sirve al Dios. Entonces no me lo podés sacar, porque esa es la manera normal de pensar. En esa época era lo más normal, ¿entendés? Pero eso diría, entonces sería, pero entonces es algo temporal, es por la época. A eso podríamos responder, no sé, no. Pero si entonces es algo eterno, significa que es algo que el ser humano, puede ser que haya épocas más, épocas menos, puede ser que hoy estemos una, pero puede ser que sea algo natural que al ser humano le nace y en otras épocas podría volver a estar. Entonces por eso se mantiene. O sea, como que hay cierto instinto de demostrar que querés acercarte a Dios dando algo, yo qué sé. Entonces, estoy especulando ahora. ¿Me entendiste a dónde voy? Sí, Raf, se me ocurre una idea. Sería como si nos dijesen ahora mismo que dejásemos de rezar. Exacto, exacto. Raman trae algo así. Mira, es como que, digamos, si te dice, mira, lo más importante es conocer a Dios, ¿no? Sí, y conocer a Dios, entender su unidad y su... Entonces, la verdad, entonces, digamos, te dicen hoy en día, la manera de servir a Dios es pensar solamente en Dios. Entonces, eso no funcionaría porque toda persona necesita rezar. Entonces, estaría sacando lo más normal que una persona... Entonces,
La verdad, si lo máximo es en captar la unicidad de Dios, no hace falta rezar, que no recemos más. No, no funciona así la cosa. Se mantiene el sistema para que la persona entienda que cuando estoy rezando me estoy conectando de esta manera. Es verdad que siempre tengo que saber que no le estoy dando nada a Dios y que el que estoy cambiando soy yo, pero esa es la manera. Muy bien, sería parecido. Muy bien el ejemplo que dije. Vale. A ver, por otro lado, a Nachmanides, a Ramban, no le gustó lo que dijo Ramban. A Nachmanides no le gustó lo que dijo Maimónides. Se opone tajantemente a esta opinión de Rambam y sostiene que el objetivo de los korbanot tienen un profundo significado por sí mismo. O sea, no es en contra de la idolatría. Rambam va más como en contra de la idolatría. Rambam dice, no estás entendiendo. Acá hay alguna conexión y cosas súper espirituales que Místicas pasan que no entendemos que hay que claro, hacerla, que no pero entendemos y pasan en los cielos y al hacer así, eso se hace. se abre una Claro, Raman, puerta que es por más ahí rara. pragmático, más terrenal y más, dice, pero todo tiene que ver con conexión en el alma y cómo me elevo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo hiciste eso y eso en el cosmos provocó eso? A Raman no lo convence eso. A Ramban sí. ¿Entendiste? Es la Vale. diferencia. Sí. De lo que relatan los profetas, vemos claramente que ofrendar corbanot a Dios no está al mismo nivel que escuchar y obedecer la voz de Dios. Eso se vio en varios pesukim, ¿no? Porque dijimos, no es esto lo mismo que obedecer la voz de Dios. Nosotros preguntamos, pero si Dios nos pide esto también, ¿pero por qué el profeta dijo así? Entiendo del profeta, acá va, que no está al mismo nivel que escuchar y obedecer la voz de Dios. Vemos claramente a lo largo de la Torah, acá va una novedad. Existen preceptos que están en un nivel superior a otros preceptos. Es lo que los sabios dijeron. Hay preceptos más leves y hay preceptos más graves. Si bien ambos tipos de preceptos forman parte de las ordenanzas y la voluntad de Dios, esto no quiere decir que aquel que no se colocó el tefilín está en un nivel tan bajo como aquel que hizo idolatría o que mató. ¿Estamos de acuerdo? Obvio que hay niveles en los preceptos. No puede decir que todo es igual. ¿Puede ser lo mismo una persona que no se puso el tefilín que una persona que mató? No, obvio que una persona que mató es lo más grave que existe, ¿no? Pero no me digas que yo no sé cuánto pesan las mitzvot. Hay mitzvot que sí que sabes cuánto pesa. ¿Cuánto pesa no matar? Está clarísimo. ¿Cuánto pesa no hacer idolatría? Está clarísimo. Y hay algunas, comer kasher, no decir la yonarra, que a veces no sabes cuál pesa más. Pero hay algunas que sí. Entonces no puedo decir contundente que no hay niveles. Sí, hay en los preceptos también las que pesan más y las que pesan menos. No está prohibido pensar así. ¿Está bien hasta acá? Sí, Lo Raf, apoyé, solo me surge una pregunta. lo apoyé en los jajamim. Dijeron, hay preceptos leves y hay preceptos graves. Entonces, ¿por qué dijeron No, leves y graves? Hay, sí. la primera pregunta, cuando estamos hablando hay que escuchar la voz de Dios, ¿a qué nos referimos? O sea, a escuchar lo que dice Esperá, el entonces, profeta. bueno, acá dijo, A pará. esto. Puede ser que dentro de la voz de Hashem haya dos niveles. Eso puede ser. Y contra eso están hablando ahí los profetas y vamos a tratar de entender qué puede ser. Si analizamos más meticulosamente, notaremos. Ahora, con respecto que, viste que dijimos, pero los 10 mandamientos no pidió nada de los corbanos. Pará. Si analizamos más meticulosamente, notaremos que luego que sellan el pacto con Dios en el monte Sinaí, nos relata que hicieron 12 altares. ¿Te acuerdas? Lo estudiamos en Parashah Sí, Mishpatim. sí. Entonces no es que en los 10 mandamientos no hubo nada de corbanot, porque hicieron 12 altares y ofrecieron corbanot. Es decir, ahora me fui para este lado de nuevo, que en realidad en el monte Sinaí, en donde se hizo el pacto de los 10 mandamientos, sí hubo corbanot. Además, lo primero que nos menciona al final de la Parashat de Yitro, luego de los 10 mandamientos, son los detalles de cómo debería ser construido el altar en donde pueden ser ofrecidos corbanot. No es que no habló nada, es verdad, en los 10 mandamientos propiamente dicho no habló, pero seguido después sí habló. Entonces no me digas que no. Entonces sí hay algo que ideal acá. Bien. Otra para defender el ideal. Cuando Noah sale del arca, ¿qué hace? Hace un altar también, ¿no? Noé. ¿Te acordás? Lo Hace un primero que altar. hace es hacer corbanot de todos los animales puros. Y eso le nació a él solo. Y ahí dice que a Dios le cayó en gracia. ¿No? ¿Te acordás? Como que reas como un aroma rico. Es decir, decenas de animales. Y allí no podemos decir que se trataba de una actitud para contraponerse a la idolatría. Ahí no entra eso. Como dijo, como Rama me explicó, que en general
hay muchas preceptos así de los corbanos. Ya puedo decir, lo de Rambam es en general, pero no siempre. Hay algunas que sí. Pues fuera de Noaj y su familia no existía nadie más. También Caín y Hebel trajeron cada cual corbanot a Dios, y aceptó Dios la de Hebel y no la de Caín, y les nació a ellos por su mismo. Entonces, que hay un tema de que yo siento que quiero agradecer a Dios por todo lo que me da, y lo hago de manera que traigo algo. Es verdad que no le estoy entregando algo, pero de esta manera expreso mi gratitud. No puedo decir que no. Acá sí, acá estoy de acuerdo, que hay algo ideal. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual los profetas claman con tanta dureza en contra de los corbanot? Acá va la respuesta. ¿Cuándo Dios no acepta los corbanot? ¿Cuándo Dios no los quiere? Dios no acepta los corbanot cuando se trata de un soborno para Dios. Acá está. Ahora, esto es lo que vos dijiste, que había que ver el contexto. Vos dijiste, pará, estamos trayendo mucho pesuquín de profetas, pero yo quiero ver el contexto de qué están. Ah, ese era el contexto, vamos a verlo. Es decir, que el individuo es un inicuo, una mala persona, y luego viene a implorar el favor a Dios, ofreciéndole un corbán, como si fuera que es algo que Dios precisa, o un soborno a Dios para que no le envíe castigo por las cosas malas que hizo. Como por ejemplo un individuo de la mafia o del narcotráfico que viene al templo en el día de Kippur y dona $1.000.000. Entonces como que él dice, mira, es verdad que me porté mal en el año, pero en este $1.000.000 se lo di a Dios en el templo, ya está, ya estoy limpio. Lo estoy Dice comprando. Dios, claro. Ahora vamos a entender por qué los profetas gritan contra los corbanot. Porque cuando gritan contra los corbanot es porque en esa época, porque estaban entendiendo los corbanot de esa manera. Y si los entendés de esa manera, sí que no sirve de nada. Y esto se da mucho justo en los corbanot, no en otros preceptos. Porque otros preceptos son diferentes. Te pones el tefilín, Shabbat, no es así. Corbanot era como algo que le dabas a esos dioses y de esa manera Los dioses estaban aceptabas en tu... favor tuyo. Claro, Te esa era ganabas la el idea favor de los dioses. idolátrica de pensar. Entonces, si esto lo transformás y lo metés en el judaísmo y una persona judía pensaba, me porto mal, después traigo el corbán y ahí estoy limpio, y la verdad eso no sirve de nada, porque lo que Dios quiere es que mejores como persona, y vos te estás pensando que haciendo el corbán y no hiciste nada, no mejoraste nada, tenés que hacerte shuvá, arrepentirte de corazón por lo que hiciste, y eso es lo que Dios quiere, no que me traigas el corbán. El corbán era como algo más, pero la persona empezaron a reemplazar el corbán por lo importante. ¿Se entendió? Se Entonces, entendió, pero surge otra entonces, pregunta. contra eso sigue la... No, entonces, ahora, a ver, vamos a ver si contesto. Definitivamente este tipo de actitud no será grata a los ojos de Dios, que busca la honradez, la honestidad y un corazón coherente entre lo que el ser humano hace y lo que piensa. Entonces, la respuesta como que sería así. Hay un ideal de que Dios también quiere que hagamos corbanot en el servicio del templo, cuando los corbanot lo vemos de manera tal que no es un soborno o reemplaza a algo malo que hice, sino que haciendo eso es una acción que ahora me tengo que meter en la simbólica de esa acción y como esa, de que soy agradecido, que entiendo que todo viene de Dios, que yo me porté mal y así como se está quemando ese animal, me tendría que pasar a mí y hago teyuba. Siempre que lo ve en ese hilado, ahí entra perfecto. Y también tenía que ver también contra la idolatría, que ellos pensaban así y la Torah lo puso así. Eso, pero ahí entra bien. Entonces, ¿contra qué gritan los profetas? No, los profetas gritan contra otro. Que hagas el corbán como la Torah dice, o sea, la Torah dijo, trae el corbán. Entonces vos traes el corbán. Pero la intención cuando traes el corbán es, ahora ya estoy arreglado, no tengo que hacer nada más, no tengo que hacer teyuba. Ahí agarraste la acción que la Torah ordenó y la agarraste completamente mal, ahí sí la acción no vale nada. Lo entiendo, Raf, lo entiendo No es todo, lo pero mismo. Esperá, pará. ¿Por qué en este ejemplo de Misbot existe ¿por qué existe que el profeta te diga, no quiero estos corbanot, los aborrezco? Pero no vas a entender nunca vas a encontrar un pasú que diga, aborrezco tu cumplimiento de Shabbat. No hay un pasú así en los profetas. O no hay un cumplimiento, aborrezco que comiste kasher. ¿Por qué no hay en este y hay en este? Porque en este no hay esa manera de pensar.
en Corbanot hay esa manera de pensar. Por eso los profetas gritan contra esa. No hay una manera de pensar que voy a amar al prójimo como a ti mismo y en verdad lo hago para que... O sea, del momento que lo hiciste ya estás haciendo una acción buena, ¿no hay? ¿Entendés? La Lo idea de entiendo, soborno, la lo idea de entiendo. Sí, soborno soborno, entra exactamente. en sacrificio nada más. Y entonces los sacrificios por soborno no se quieren. Esto lo Exacto. Y ahí, entiendo, lo y ahí el entiendo. profeta es literal, ahí el profeta literal dice, dice, hay un pasú que creo que dice que es una abominación el corbán de Rosh Hodesh que me estás trayendo. Pues sí, pero ¿cómo? Si es una misma traer el corbán de Rosh Hodesh, ¿cómo me va a decir que es una abominación? Es que estaban trayendo el corbán de Rosh Hodesh pensando que hago todos los pecados que quiero, traigo el corbán de Rosh Hodesh y ya estoy limpio. Tenés razón, ahí el corbán de Rosh Hodesh es una abominación, porque, no está, porque estás haciendo lo contrario de la Eh, voluntad de Hashem. Esto se parece un poco a Yom Kippur. O sea, Sí, sería algo que se podría comentar mucho, porque la gente dice, "Ah, soy todo lo malo que quiero y luego ayuno en Yom Kippur y se me perdonan todos sí, los sí, pecados". claro, sí, pedí así. Si de verdad soy todo lo malo que quiero, después ayuno en Kippur y pienso que estoy limpio, después sigo todo lo malo que quiero, No sería como, sirve. sí, sería claro, sería como, ¿para qué haces Estoy eso? No comprando, sirve de nada. estoy comprando a Hashem. Pero, Raf, Exacto, me sí, sigue faltando un puntito, que es el sí. siguiente. El ¿Cuál? siguiente es, o sea, me queda claro que para sobornar, para comprar a Dios y hacer y pensar que me gano el favor de Dios a través de los korbanot, ese es un korbanot impuro o no deseado, una abominación, lo entiendo. Exacto, sí. Pero si yo soy buena persona, escucho a Hashem, intento cumplir al máximo, intento Sí. todo, Hashem, ¿qué gana del korbanot? Acá va, acá va. Ahí sí voy a mantener que Hashem quiere que hagamos korbanot, y ahora te voy a explicar, y ahí voy a buscar el sentido de los korbanot como algo que me vienen a complementar, de nuevo, espera, no en la idea esa de Ramban, que en los cielos ocultos pasan cosas especiales y el cosmos cambia porque dice, no, voy a buscar cómo haciéndose corbán mi alma mejora. Ahí voy a, pero ahí voy a traer explicaciones a hacer viendo eso que está pasando, esto me tenía que pasar a mí y yo tengo que mejorar, o estoy dando, o hice un pecado y ahora traje ese corbán y eso me costó 2.000 shekels, o sea que es una multa de 2.000 shekels, te costó dinero el pecado para no y la vas a pensar 1.000 veces antes de pecar, porque eso es como una multa, es un castigo. O de nuevo, o lo que le pasó al animalito me tendría que estar pasando a mí, ¿entendés? Obvio que va a ser en cada misma de los corbanot y en cada detalle de las leyes, le voy a buscar un significado lógico de cómo eso te enseña algo y te Me eleva y te ayuda. conecta con Dios. Obvio Vale. que voy a ir por la simbólica y no voy a ir por la literalidad en este punto, porque yo no le veo ninguna lógica de que, Matar a un bueno, animal que no tiene nada, pero si, exacto, si, no es que si con eso la muerte. en los cielos hace, en el cosmos hace una diferencia en Dios, eso no existe. En Dios no, O, pero o nosotros, que si eso hace hacía una o diferencia en como que si hago nosotros, ese corbán, en el cosmos hay un cambio de cómo Dios maneja el mundo. Bueno, yo no creo en eso, por eso no voy a ir por esa explicación para nada. Yo voy a ir por la explicación de que eso, voy a ver cómo a mí, en mi alma, me hace cierto pensamiento y ese pensamiento me conecta más con Dios. En eso sí, así sí, voy a ir. Por vale, eso voy a ir vale, por la Raf, interpretación. pero antes de seguir, la posición de Nachmanides, ¿qué sería? ¿Que cambia algo en el No quiero cosmos así entrar. medio Las mágico? manes es más místico, más que sí, que Más mágico, ¿no? pasan, a menos que no entendemos bien a Ramban y Ramban también está yendo como decimos nosotros, pero parecería como que Ramban cree en cosas súper místicas, que no digo que no, pero yo diría, pero ¿de dónde? No sé si lo creo yo. Y como que, sí, como que mueve cosas, ¿entendés? Como que Sí, mueve los cielos superiores. sí, o la Y yo voy a decir, Sefirot o alguna cosa sí, por extraña. esa onda. Yo voy a decir, pero lo que se mueve siempre es lo interno. O sea, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, Yo creo en esto. entiendo su postura, la postura lógica, Que entiendo. el cambio está en el ser humano y cuando el ser humano, cuanto más vaya en el camino correcto, las cosas que le van a acaecer van a ser diferentes. Pero tiene que haber un cambio en la persona. No creo en un cambio que no sea que pase por la persona. Eso. Vale, lo compro el ¿Entendiste? Porque al fin y argumento. al cabo todo el objetivo de las misbot son para la persona, no para Dios. Y, Eso es lo y, que te estoy diciendo. y Maimónides está más cerca de su posición, ¿correcto? Sí, sí, lo que estoy diciendo yo es como Rambam, neto, como Maimónides. Vale, vale.
¿Está bien? No, es que la diferencia entre cuando dice Ramban con M y con N, en español cuesta trabajo pillarlo. Claro. Sí, claro, claro. Son dos escuelas, una más racionalista y otra más mística. Lo que no quita que Raman también sea místico, pero místico con racionalidad. Con mucha más racionalidad, o la parte mística no la entendemos tampoco también, la Claro, del claro. Ramban. Sí, Vale, perfecto. dice así. El comentarista Sforno, Rabí Ovadia Sforno, se cuestiona por qué está escrito en el versículo aquel que ofrezca un corbán de él. El pasuk dice, un corbán de él. Aparentemente está de más la última palabra. Obviamente que si trae una ofrenda es de él. El motivo por el cual agrega la palabra de él es para decirnos que el corbán no puede ser algo vacío, desconectado de la persona y sus actos, sino que tiene que ser un acto en el cual el individuo se somete plenamente a Dios y expresa su arrepentimiento por lo malo que hizo. En otra palabra, esa es la idea. La idea es, siempre lo que hay que hacer es teshuvá si es un pecado. Entonces, un corbán, traer un corbán sin hacer teshuvá no sirve de nada. Tenés que hacer teshuvá. Nada más que también traes el corbán, pero lo más importante es la teshuvá. Y también el corbán y eso ayuda, pero la esencia es la teshuvá. Es como el bidui, decir la confesión sin pensar en lo que estoy diciendo. Lo más importante es el arrepentimiento. Si hago una confesión y no me arrepiento, ¿para qué sirve? Me queda claro. Aquel O que va a sea, ofrecer un corbán, ¿está bien? me queda claro, sí, sí. Aquel que La va a idea ofrecer es. un corbán, lo que está haciendo es reconocer, acá tenés una expresión de cómo entender los corbanos. Cuando ofrezco un corbán, es reconocer que todo es de Dios, que a Él le pertenece todo. Es por eso que se ofrecían las primicias de todo fruto, o cosechas, o los primogénitos, o el diezmo del ganado. ¿Qué estaba reconociendo? Que Dios me lo dio y reconozco que todo es de Él. Esa es la idea cuando hago el corbán, que todo es de Él, que Él es el dueño de todo. Abraham nos demuestra cuál debe ser la actitud ideal cuando se va a ofrecer un corbán. Debemos estar dispuestos a entregar a Dios aún lo más preciado que tenemos. Dios está por sobre todo valor, aún por sobre nuestros propios hijos. O sea, ¿cuál es la gran prueba que es Abraham? Que obvio que era una prueba porque Dios no quiere un corbán humano, pero es demostrar cuál es el valor supremo. Si estás dispuesto a dar a tu hijo, estás demostrando que el valor supremo es Dios, más inclusive que tu hijo. Bueno, y es la verdad, porque la verdad absoluta es que el valor supremo es Dios, ¿no? Obvio que Dios no va a querer que hagas el sacrificio humano, pero esa idea ganaste, ¿entendiste la idea que Dios es lo más? Es por eso que el ofrecer un corbán en sí mismo no lo es todo. Depende cuál es la intención del que lo ofrece. O sea, lo que define la importancia del corbán es la intención. La kavaná es lo que hace el punto. Si lo hace de la manera incorrecta, justo al contrario de lo que debería ser, es decir, que cree que le está haciendo un favor a Dios o dándole algo que él precisa, como si fuera que está chantajeando a Dios o comprándolo con sus ofrendas, entonces sí es despreciable y ante ellos claman los profetas con palabras muy duras. Pero si lo hace con sometimiento y de todo corazón, con reconocimiento que Dios no precisa nada y que todo le pertenece a Él, entonces definitivamente esta actitud es positiva. O sea, la respuesta clave fue depende de cómo hacía los corbanos. Si lo hacía así, perfecto. Y si lo hacía así, no vale nada. Lo que en otro precepto no siempre lo puedo decir, porque el precepto hay que hacerlo o hacerlo. En los corbanos puedo decir esto, ¿entendés? En otro, Sí, porque en los corbanotes es donde existe más el riesgo. En los otros preceptos no existe tanto ese riesgo de lo que estamos diciendo acá. Pero los sacrificios sí. Por eso los corbanotes, depende cómo lo hago, muestra si es de un nivel ideal o no. ¿Se entendió? O perfecto, sea, Raf. tenemos una respuesta general, o sea, obvio, que pasa por todos los corbanos. En cada corbán ahora, cada vez que estudiamos un corbán, tenemos que decir, bueno, ¿y este corbán cómo me conecta? ¿De qué Vale. manera? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que viene a representar? Eso, así, cada vez que estudie los corbanos voy a estudiarlo de esta manera, no lo voy a estudiar de otra manera, porque eso es la conexión. Vale, entonces ¿Está bien? seguiremos estudiando, en la siguiente clase seguiremos profundizando cada vez que nos Exactamente. acerquemos a uno de los Siguiendo el tema corbanos. de los corbanot, a menos que en el tema de hay Perashot, que va a haber, por ejemplo, el tema de los hijos de Aarón. Ahí vamos a ver qué pasó ahí. Pero en general, sí, vamos a ver el tema
también el tema de la lepra, de por qué venía el zarat y todo eso, que también había una conexión con el Lashon Hara, y bueno, el por qué pasaban estas cosas y cómo se purificaba la persona. También cuando estudiemos la vaca roja, vamos a tener que buscar por qué era de esta manera, que es mágico. Nosotros no vamos por la magia. Entonces, si es así, y es así, y es así, porque cada detalle de esa misma viene a enseñarte algo. Así vamos a estudiar. Perfecto, ¿Entendió? perfecto, Rafa. Muy Perfecto. bien. Pues nada, Bueno, este sería el tema central. Lo que es- sí podríamos, creo que espero que está. está, Estudiamos. está perfecto. Sí, sí, aprendimos un montón también y le Muy dimos un bien. puntito Acá es importante. difícil, acá no, o sea, como es todo más de Corbanot, a ver si hay alguna misma actual, pero más misbot que tenían que ver con la construcción del templo. Rafa, otra Trae, pregunta que se me quedó. hay una misma, por ejemplo, habla de devolver lo que se robó. Si una persona robó algo y tiene que hacer, obvio, lo primero que tiene que hacer es devolverlo. Se aprende, esta misma está acá, en esta pera allá, por ejemplo. Devolverla. Devolver. Devolver algo que, o sea, no existe hacerte yubá de algo que robaste si primero no devolves lo que robaste. Lo primero que tiene que hacer es devolverlo. ¿Está Vale. bien? Es un Eh, precepto, una misma de la Torah, ¿eh? Misma de la Torah, devolverlo. Sí. Raf, en todas las Misbot ha salido el tema de que hay algunas que son más importantes que otras. ¿Existe algún, o sea, o más relevantes? ¿Existe algún sistema dentro del judaísmo que... No digo que sea tan fácil, pero sí, a veces, cuando lees los pesuquim o cuando depende del contexto, te das cuenta que hay unas que son más pesadas. Obvio que todo lo que tiene que ver con creer en Hashem es de lo más pesado, de lo más importante. Y todo lo que tiene que ver con el daño al prójimo, cuanto el daño sea más grave, obvio que es de lo más pesado. Porque hay daño mayor y hay daño menor. ¿Entendés? Eso sí te da más o menos una. Pero hay algunas que están en el medio, que no sabes cuánto pesa cada uno. ¿Entendés? O sea, está claro que idolatría es de las peores cosas. Idolatría es de lo peor. Y asesinato es de lo peor. Adulterio es de lo peor. ¿Cómo sé que esas tres cosas son de lo peor? Porque si una persona le dicen, hace esto o te matamos, tiene que dejarse matar. Entonces vos ves que son de las tres cosas peores que hay. Por ejemplo. O sea, que hay variables de cómo sacar esas conclusiones. Vale, perfecto. ¿No? Me Muy quedó bien. claro. Raf, Hasta muchas aquí hoy gracias. entonces. Seguimos la Estudiamos. semana que viene. Besrat Hashem. Seguimos la semana que viene. Un Muchas gracias, abrazo. Raf. Otro de Grande, grande. vuelta. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.